Bienvenidos a Gmail Plus. Soy Natalia Torres. Y en el día de hoy vamos a ver un caso real, un caso de doble inmatriculación que afecta a varias propiedades, un poco las consecuencias y cómo lo podemos evitar. Así que, sin más, empezamos. Bien, como os comentaba, hoy vamos a ver este caso real. Os voy a poner un poquito en antecedentes y ver realmente qué es lo que ha ocurrido aquí. Este expediente, bueno, pues en un momento dado un técnico me consulta por él, le detecto pues una serie de deficiencias y pues valora con la propiedad de continuar y finalmente el registrador lo registra. Realmente esto no es una crítica al técnico, sino realmente es como un poco la reflexión de que cuando se acumulan una serie de errores, realmente esto tiene repercusión o tiene unas consecuencias, que es lo que vamos a ver. Realmente este es un vídeo para aprender y es un ejemplo de que aunque la ley o el registrador tiene que actuar de una manera, en algunas ocasiones no lo hace. Entonces, esto es un tema que para mí es bastante grave. De alguna manera lo tenía que traer al canal, exponerlo, para que en casos como este, que es un caso de reparcelación, tengamos en cuenta todos los pasos, tengamos en cuenta lo que hay inscrito y que, pues, que no nos acabe pasando esto. Porque, como os digo, aquí lo peor es el registrador, que en esta ocasión esto no se podía inscribir bajo ningún concepto. Y aún así lo inscribe. Entonces, pues bueno, vamos a ir analizando. Se trata de esta zona de aquí, de esta de aquí. Bien. Entonces, pues vamos a ver un poco qué es lo que ha ocurrido, exponeros un poco el problema que hay. Como os comento, se analizó este expediente, se detectó unos errores y la propiedad no quiso pues corregirlo y se continuó el proceso. Entonces vamos a ver el VGA que me presentaron, que aquí veremos un poquito lo que había en la propuesta. Por un lado, pues la parcelación, que es la de color en negro, ya estaban dadas de alta las parcelas catastrales. En este caso, normalmente se tiene que relacionar la nueva propuesta con las referencias catastrales actuales para optimizar recursos. Si ya tengo dada de altas una serie de parcelas catastrales, lo que no voy a hacer es borrarlas y generar unas nuevas, como finalmente ha ocurrido. Entonces aquí había una pequeña diferencia que parecía un desplazamiento y se tenía que hacer pues todo el trámite, cálculos y demás. Y entonces pues eso eran un poco los dos errores. También el otro punto, cuando estamos haciendo pues cualquier propuesta, siempre es importante mirar el geoportal registradores, si está inscrito, porque en teoría cuando hay algo inscrito no nos lo va a inscribir el registrador porque si no habría una doble inmatriculación. Entonces, aunque aquí ya pues, se intuye que está inscrito, que lo estamos viendo, veremos un poco la secuencia de cómo se ha ido inscribiendo y las diferentes fechas y operaciones. Entonces lo tenemos aquí en Geoportal. Por un lado tenemos la colindante, que sería esta de aquí. Esta colindante, veis que está a rayitas, porque anteriormente era a rayitas, no era con un sombreado. Me dice que se inscribe el 14 de julio del 2020. Entonces, pues inscriben lo que sería todo esto, que si nos fijamos coincide con el parcelario catastral. Posteriormente, tenemos la inscripción de la matriz de esta reparcelación que se inscribió, ¿lo veis? Entonces, esto está inscrito el 28 de noviembre del 2023. Entonces ya teníamos los dos, el colindante y la matriz. Perfecto. Y ahora, finalmente, lo que sería la división sería esto de aquí. Y esto está inscrito el 10 de julio del 2024. Si nos fijamos en el geoportal, esto es coincidente con el parcelario catastral. Lo que es la nueva inscripción, la nueva reparcelación, han modificado nuevamente el parcelario catastral. Primero está inscrito lo que es el vecino, después la matriz y después la reparcelación, que es incorrecta. Bien, la reparcelación sí que modifica en el catastro, pero al inscribir
algo sobre algo ya inscrito, tenemos lo que sería la doble inmatriculación. Ahora lo veremos en detalle en el plano que os lo he preparado, porque eso se puede hacer. Toda esta información la podemos descargar. Ahora os lo mostraré. Entonces, ahora, como vemos, nos coincide con la nueva parcelación, que ya os digo, ahora os explicaré cómo pasarlo a dibujo. Vemos que aquí tenemos algo extraño. ¿Veis que está como doble? Que no está uno encima del otro, igual que aquí. Aquí es donde está la doble inmatriculación, está registrado por 2 veces. Entonces, si vamos a esta zona de aquí, veis que aquí hay un hueco, no nos coincide. Entonces, si yo aquí quiero comprobarlo, lo mejor es hacer un plano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venirme aquí, en ver datos, inscripciones, me lo cargará aquí y esta la puedo pasar a GML y de GML pasarla a dibujo, que es lo que yo he hecho. Entonces así lo podremos analizar mejor, porque aquí con este sombreado en verde es que no se entiende absolutamente nada. Entonces vamos a ir a la carpeta y vamos a abrir el plano que os he preparado, que sería este de aquí. Lo primero voy a desactivar la referencia catastral, que aquí esta información no la necesito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado tenemos en color rojo, que sería esta de aquí, la del vecino, la que primero inscribió. Bien. Por otro lado, tenemos la de color amarillo, que sería esta de aquí, que esto es la finca matriz. Tú cuando inscribes en el geoportal pues, tu propiedad y después decides que esto pues, no es correcto, lo quieres cambiar, pues, ¿no? Pues esta en principio quedaría anulada. En teoría tendría que borrarse porque realmente la has modificado, no hay un histórico. Pero bueno, en principio esta no nos afecta porque es la original, la matriz que se inscribió, que ahora hemos modificado y en teoría tendría que estar una encima de otra, es decir, ser lo mismo, cosa que no es. Entonces, esta directamente también la vamos a borrar, porque esta ya pues, queda como anulada. Bien, y después por otro lado tenemos el parcelario catastral que es coincidente con la reparcelación, lo han modificado. Bien, entonces aquí sí veremos qué problema tenemos. Entonces, si hacemos zoom, vemos todas estas parcelas que en realidad, si le cambiamos el grueso, sería esto aquí. Esto está inscrito. Estas de aquí están inscritas según catastro. Pero tenemos toda esta zona que ya estaba inscrito con el anterior vecino. Aquí siempre prevalece el que primero inscribe. Y nos encontramos que es una reparcelación, con lo cual yo no puedo cambiar esta superficie de esta descripción. Entonces, yo para solucionar este problema, este vecino tendría que hacer un deslinde con el propietario, con el vecino colindante y determinar que el límite correcto es este. Pero claro, aquí hay unos metros, que en este caso, si hacemos una polilínea de esta zona de aquí, estamos hablando de 88, casi 89 metros cuadrados. Claro, no es esta única parcela, es que nos afecta, pues mira, en todas estas, en estas, en esta no, en esta hay un hueco, aquí falta un trozo, aquí si nos fijamos falta un trozo, ahora lo mediremos. Nos afecta en todas estas, en esta y en esta. Todas estas están afectadas con deslinde con el propietario. Están inscritas de doble inmatriculación. ¿Ves? Todas estas, incluso esta de aquí y esta de aquí. Todas estas están afectadas. Claro, hay algunas que más, que menos. Esta, por ejemplo, de la curva está afectada 75 metros, casi 76 metros cuadrados. Claro, todo esto es un problema. Porque aparte, claro, todo esto está doble inmatriculado. Pero
En cambio, en el otro lado, aquí hay una franja que no es pequeña. Vamos a hacer una polilínea de 495 metros cuadrados casi. Que ninguno de los dos se ha inscrito. Es terreno de nadie. ¿Qué hacemos con esta zona? En un lado lo tenemos solapado y en el otro tenemos un hueco. Claro, nos encontramos todo igual. Aquí también tenemos otro hueco de 48 metros cuadrados casi. Entonces, esto es algo grave. Hacia dónde vamos es que cuando se inscriba la propiedad, ya sea con el parcelario catastral actual o con un lote de coordenadas de una propuesta de un IVGA, este figure en el geoportal, que eso ya corresponde a una finca, delimitarla, y cuando se vaya a inscribir un colindante, que no haya solape y doble inmatriculación. Para eso son las herramientas, para eso tenemos que consultar el geoportal y lo tenemos que tener en cuenta. Porque en este caso han cambiado el parcelario catastral, sí, pero es que ya tenía el vecino inscrito y prevalece el primero. Entonces esto un poco es importante que lo vayamos aprendiendo, conociendo, porque aquí hay un problema serio porque estamos hablando de muchas parcelas que están doble inmatriculadas. Pues bien, hasta aquí. Quería traeros este vídeo, como os digo siempre, para aprender. Aquí ha sido una consecuencia de errores y tal vez lo más grave ha sido por parte del registrador por inscribir algo que ya estaba inscrito. Claro, aparte de eso, se ha modificado ya el parcelario catastral. ¿Y ahora qué? Ahora la opción es hacer un deslinde con cada uno de los propietarios. Porque en este caso aún es más grave, porque es una reparcelación. ¿Eso qué quiero decir? Cuando yo hago una reparcelación, que hago una licencia, hago las porciones y demás, y lo inscribo, en principio no puedo cambiar esa descripción. No puedo decir, ahora tiene menos metros. En tema de segregaciones o divisiones a lo mejor es algo más flexible, pero en reparcelación es bastante delicado cambiar por error lo que es una descripción. Y rehacer todo esto es casi misión imposible. Entonces tenemos que ir a morir a lo que sería un deslinde. Entonces, bueno, un poco es eso. Es ir viendo los ejemplos, ir viendo pues que realmente no tenemos que esperar a que el registrador se dé cuenta y nosotros tenemos la herramienta del geoportal. Podemos, a la hora de dibujar una propuesta, consultar o el geoportal o el geoedit, indiferente. Ya os digo, yo la voy utilizando dependiendo para qué. Esta vez lo he consultado el geoportal porque quería también ver si había lo que son las presentaciones en color rojo, que esas no aparecen en GeoEdit. Entonces depende para qué, pues ya os digo, utilizo una u otra. Entonces, pues bueno, se consulta, se mira y antes de hacer la propuesta se ve. Yo aquí para mí era un tema de desplazamiento. Se hubiera podido inscribir correctamente y aparte, otra cosa importante, las referencias catastrales. Ya las teníamos dadas de alta. Para optimizar recursos se tendría que haber relacionado la nueva porción con la referencia que ya estaba de alta. Porque en este caso se han eliminado todas las referencias catastrales y se han tenido que generar de nuevo. Entonces, eso no es optimizar. Bien, un poco era todo esto. No sé si quedan preguntas, dudas, comentarios. Me lo podéis dejar abajo. Como siempre, realmente no queremos decir que uno trabaja bien, otro mal. No es nada de eso. Queremos aprender con el ejemplo. Eso es muy importante. Por otro lado, si queréis contactar con nosotros, comprar pues, las plantillas de Soluciones Gmail Plus o saber un poco más, tenemos la página web gmailplus.es. Ir a ver un poquito la página, que es reciente, es bastante nueva, la acabamos de hacer. Y ya para finalizar, tenemos también activo el botón de gracias, por si queréis dar un donativo, una contribución, si los vídeos os ayudan, os aportan. Y el botón de miembros, 1,99 € para formar comunidad, para hacer directos y otras ventajas. Cuando seamos más quórum empezaremos. Y ahora sí, sin más, lo dejamos aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo día y que tengáis un feliz día a todos.